buenas tardes. Les damos la bienvenida al conversatorio Tejiendo Patrimonio, retos y desafíos alrededor del hallazgo, conservación y puesta museográfica de una estructura vegetal tejida arqueológica. En este conversatorio exploraremos los retos que implica el hallazgo de un elemento tan inusual como llamativo, una estructura tejida con materiales vegetales orgánicos. Esta pieza fue descubierta durante la excavación de un contexto arqueológico del periodo muisca tardío en Zipaquirá. En el marco del programa de arqueología preventiva del proyecto de transmisión eléctrica Chibor 2 Norte, a cargo del LASA, Grupo Energía Bogotá. El hallazgo de esta pieza ha representado desafíos técnicos y de conservación desde el primer momento, desde su excavación y conservación preventiva inicial hasta el análisis del contexto y de la pieza en sí, así como las decisiones museográficas. Esto se debe a que se trata de uno de los pocos objetos arqueológicos de este tipo hallados en el país. Por ello, cada decisión, análisis y acción, tanto los realizados como los futuros, han requerido y requerirán de un trabajo multidisciplinar y articulado, cuyo objetivo es conservar este patrimonio para que las generaciones presentes y futuras puedan conocer nuestro pasado. A continuación los dejo con Nicolás Loaiza, Luisa María Nivia y Natalia Gaita. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Sí estoy bueno? Sí, te escuché. Yo quisiera ver como unas pequeñas declaraciones antes de que iniciamos. Yo saqué lo de la muy enredado. Muy enredado. Estructura vegetal, lo que nos referimos es algo así como una estera que todavía está en investigación, pero para que tengamos como claridad. Entonces está hecha en fibras vegetales son las plantas que pegan golpes y las aplanan y luego te genes. Muisca tardío, Nisa nos va a contar en un ratico qué significa, que me parece que es importante que tengamos como las temporalidades claras. Y como introducción, y antes de introducir las avenidas, me gustaría que vieran un pequeño video que hizo el LASA del Grupo de Energía de Bogotá para tener una introducción general sobre esto, luego abordamos la fachada. Para los arqueólogos es una joya. ¿Cómo así? Eso nunca sucede. ¿Cómo así que una estera? Es un hallazgo que uno normalmente no está familiarizado, menos en un programa de arqueología preventiva. Es que verdaderamente que es algo que para Colombia es único, ¿no? En el altiplano cundiboyacense hace muchos años, más de 1000, vivieron las comunidades muiscas. Su vida estaba entrelazada con las montañas, extraían sal de sus entrañas, moldeaban el oro, cultivaban maíz y tejían fibras. El tiempo avanzó y de su legado de sustento y armonía con la tierra sobrevivieron ciertos objetos. Algunos han pasado de mano en mano hasta nuestro tiempo, otros han sido desenterrados y exhibidos por el mundo. Pero una improbable sobreviviente ha resistido más de 700 años bajo tierra, desafiando la degradación. Aunque se mantuvo escondida a los ojos de los conquistadores y al desarrollo de la civilización occidental sobre su territorio, hoy ha salido a la luz para contarnos su historia. En el Proyecto Norte nosotros identificamos en el proceso de rescate de uno de nuestros sitios de torre, reconocimos una estructura vegetal entretejida, lo cual es poco frecuente en el altiplano y en la arqueología general de Colombia. Nosotros hicimos la identificación del hallazgo, hicimos su registro, identificamos que corresponde presuntamente a una estera de más o menos 1,70 m, 1,50 m de alto por unos 90-70 centímetros de ancho. Fue demasiado extraño, o sea, digamos como entender algo como un hallazgo de una estera no es tan sencillo, porque no es común. Digamos, tú no estás acostumbrado a que la información que
que lees o los datos que tienes de proyectos, de sitios, de regiones, incluya temas como esteras o tejidos, ¿sí? No es tan común. También como en la historia laboral uno no suele encontrar eso, como cerámicas, líticos, uno sabe que puede encontrar restos óseos, ya sean de animales, de humanos, hasta orfebrería, que tampoco es tan común, pero pues más o menos uno tiene como unos elementos con los que ha tenido cierta cercanía y pues, ¿entiende? Cuando te empiezan a hablar de una estera, ¿cómo así que una estera? Y a esa profundidad, o sea, porque hoy en día estamos encontrando esto, ¿cómo se conservó? O sea, ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Y de una inmediatamente es como la preocupación de ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? Esto es demasiado especial, hay que desplegar todas nuestras capacidades para poder velar porque se proteja, se mantenga, la podamos extraer, la podamos proteger, podamos sacarle toda la información posible. En Colombia, por norma, todos los proyectos que están sujetos al licenciamiento ambiental deben desarrollar el programa de arqueología preventiva. Entonces nosotros desarrollamos para este proyecto nuestro programa de arqueología preventiva. Él tiene unas fases, entonces lo primero que hacemos es registrarlo y una vez lo registremos, el LASA, como titular del programa de arqueología preventiva, debe desarrollar todas las actividades arqueológicas para garantizar que todos los bienes o contextos que estén involucrados en las áreas de intervención del proyecto no tengan ningún tipo de afectación. Prevenimos cualquier tipo y mitigamos cualquier tipo de afectación sobre el patrimonio arqueológico. Ha sido todo un reto el sitio de Torre NB44ANN* por múltiples razones. La primera es la técnica y es cómo me enfrento a contextos que normalmente no he trabajado y que normalmente nadie sabe cómo trabajar, nadie cercano sabe cómo trabajar porque no son frecuentes. Entonces, por ejemplo, el manejo de una estructura vegetal es algo que desde el inicio dijimos como esto es extremadamente delicado, necesitamos que venga un conservador y nos diga qué hacer. Es extraordinariamente extraordinario, no, esto es rarísimo, pero no solamente el hecho de que se haya encontrado un textil todavía enterrado, pero esto está, yo creo que completo, así esté fragmentado, está completo. Es el problema de eso es precisamente cómo sacamos esto, ¿no? Porque está completo. Entonces lo primero que hicimos fue taparlo con una capita de esa misma arcilla diluida y empezamos a mirar cómo lo sacábamos y no, definitivamente se tiene que sacar en bloque porque sería buenísimo poderla tener entera. Es que verdaderamente que es algo que para Colombia es único, ¿no? Sobre todo si es algo que es posiblemente muy antiguo, pues es muy importante. 1, 2, 3. Eso fue algo increíble, yo nunca me imaginé yo estar metida en un hueco de 2,5 metros tratando de sacar un bloque de tierra con una estera, 8 personas. Pues las palabras, o sea, emoción fue simplemente escuchar las palabras, encontramos posiblemente una estera enterrada y uno ya como, ¿cómo así? Eso nunca sucede. Entonces pues en realidad que me hayan tenido que dar una enorme cantidad de información para que yo me emocionara, no, ya con que me dijeran, no, encontramos un textil enterrado, no es como, oh, wow, no, porque nunca sucede. Entonces, tanto en el Grupo de Energía Bogotá como en Ingetec, de una vez todos nosotros entendemos la importancia de este objeto y yo, no, como, sí, definitivamente. Entonces, ¿quieres hacer parte del equipo? Sí. Esperamos que con lo que estamos haciendo desde Enlaza, con el equipo que tenemos, que es un equipo muy capacitado, que es un equipo que tiene una experiencia que nos da la tranquilidad y nos garantiza que podemos de este hallazgo extraer cosas muy buenas, mucha información. Nos ha significado retos muy importantes y retos que todos queremos, porque estos elementos y estos hallazgos nos dan todo un contexto de lo que ha sido nuestra historia como sociedad. Nos va a requerir más esfuerzos en los que la compañía y nosotros como equipo estamos totalmente comprometidos, en LASA, el Grupo Energía Bogotá, todos tratando de preservar los hallazgos y tratando de encontrar la mayor información posible para que esto le dé aportes a toda nuestra sociedad. Digamos, siempre un rescate es un reto mirándolo en el marco de un proyecto. En nuestro caso sabemos que
norte es un reto desde diferentes componentes, desde lo social, desde lo ambiental. La arqueología suele ser como un paso también que nosotros damos, y obviamente esto es marcado pues en todo lo que tiene que ver con la legislación ambiental, con la legislación arqueológica del país, y un rescate siempre se ve como una oportunidad para obviamente entender el sitio, conocer los lugares por donde nosotros transitamos. Es una oportunidad para vincular también a las comunidades con nuestro trabajo, no solamente con las torres y con lo que implica, digamos, a futuro, sino también pues como lo que ha pasado en ese territorio. Pero es un reto en el sentido de que implica mayores tiempos, pero abre las posibilidades también un poco de sensibilizar a las otras áreas sobre la importancia de esto, que sea mucho más visible, que puedan como tener un contacto mucho más directo con lo que significa hacer arqueología, y esto también pues deja un legado. Entonces sabemos que estamos dejando un legado en los territorios, no solo con nuestro trabajo, que es pues justamente la transmisión de energía eléctrica y demás, sino que también es un corpus de información que le permite a la gente pues entender un poco también dónde está habitando. Bueno, me gustaría como decir un par de cosas con respecto a esto, como que nos van a guiar la conversación. Primero, que entendamos un poco de qué se trata un proyecto de esta naturaleza, pues por qué hay arqueología mientras estaba allí yo, torres eléctricas o cualquier otra cosa. Segundo, que nos lo ponían en el documental, de entender un poco qué más nos puede decir esto, además de ser un objeto muy interesante, qué más podemos saber sobre el pasado. Tercero, qué es lo que sigue con este objeto. Entonces, para abordar estas preguntas, estamos con dos colegas que están como encargadas de dos partes distintas de este tema. Primero tenemos a Luisa María Nidia Submay, que es antropóloga y magíster en antropología en la línea de arqueología y arqueología de la Universidad Nacional de Colombia, y es candidata a doctora de la misma universidad. Sus investigaciones se concentran en el estudio de la economía y la vida diaria de poblaciones prehispánicas en Colombia desde un enfoque feminista y crítico. A su experiencia se ha enfocado en el desarrollo del programa de arqueología preventiva, investigación independiente, y actualmente trabaja en LASA, en la zona norte de Imagín, centro. Y pues está encargada en este momento técnicamente del desarrollo de la investigación de este proyecto, y es quien lidera o quien supervisa las acciones que se realizan sobre él. Y por otro lado tenemos a Natalia Elvira Carita, antropóloga y magíster de la Universidad de los Andes y magíster en geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés incluyen la transformación del territorio y el paisaje, así como las economías de subsistencia en tiempos prehispánicos. Ha trabajado en proyectos de gestión del patrimonio arqueológico en ámbitos nacionales e internacionales. Uno de los campos laborales ha sido la curaduría de colecciones y la divulgación del patrimonio arqueológico. Actualmente es la curadora de arqueología del Museo Nacional de Colombia. Vamos a empezar con Luisa, que nos cuente un poco sobre, no solamente sobre el hallazgo, sino qué implica hacer arqueología o por qué hay que hacer arqueología mientras se está haciendo un proyecto de electrificación. Esto es una interconexión eléctrica que hay en el país, que se hace por mandato de la nación, pero lo desarrollan empresas que pueden ser públicas o privadas y que tienen la concesión. Entonces, Luisa, cuéntame un poco. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sí, justamente, pues todos necesitamos la electricidad de nuestras casas y ella llega a través de cables, ¿no? No hay otra forma más de que llegue la electricidad. Sin embargo, pues para que llegue desde donde se genera, que son generalmente hidroeléctricas, en el caso de Colombia, hasta nuestras casas, pues hay que traerla por unas redes, unos cables que transmiten una gran cantidad de voltaje. Esto es básicamente lo que es el proyecto Chivor 2 Norte, que va a traer la electricidad que se produce en la hidroeléctrica Chivor hacia el centro del país, en las Rabañas. Y justamente pues, porque es un proyecto de infraestructura de grandes dimensiones, requiere licenciamiento ambiental. Cuando los proyectos de infraestructura requieren este licenciamiento, también es obligatorio la presencia de un programa de arqueología preventiva, por ley y
un mandato constitucional, pues el patrimonio arqueológico debe ser protegido en todas sus fases, en todas las posibilidades. Y esta responsabilidad pues, se extiende a las empresas que realizamos estos proyectos de infraestructura. Esta es la naturaleza por la cual existen estos proyectos. En el caso específico de Chivor, pues nosotros adelantamos todo el proyecto de arqueología preventiva. Esto empieza desde una primera fase donde exploramos todos los sitios donde se van a poner cada una de las torres y evaluamos qué hay en cada uno de esos sitios en donde se va a poner la torre. En este caso particular, que la torre estaba va a estar en sitio en Zipaquirá, inicialmente pues identificamos que había una gran cantidad de elementos cerámicos, que son como los pedacitos de las ollas que quedaron en el pasado, con donde la gente cocinaba, donde servía la comida que se iba a comer, los platos. Entonces ya sabíamos ahí que había una gran cantidad de evidencias arqueológicas. Y justamente por eso pues, era necesario hacer una labor que nosotros llamamos rescate, es decir, que donde van a poner cada una de las patas de la torre, se hace una excavación para poder recuperar todos los materiales que hay allí antes de que llegue la hora, entonces cuando ya efectivamente se vayan a poner las torres, no haya ningún elemento arqueológico que pueda ser dañado. En este ejercicio fue que encontramos este objeto particular y en el contexto, digamos, en términos generales, desde la superficie que uno encuentra el pasto, se retiró el pasto y empezamos a excavar. Se empezó a excavar hasta llegar a una profundidad de 1,70 metros y ahí empezamos a encontrar los pedacitos de una fibra, una clase de hojas, de juncos, y ahí ya fue como, esto es raro, porque normalmente esas fibras no se encuentran en los contextos arqueológicos colombianos. Los suelos en Colombia son muy ácidos, las condiciones de humedad son altas, entonces normalmente estos elementos se descomponen, como los textiles, como los cuerpos humanos, los restos de animales, todo eso generalmente se descompone. Pero en este punto había una gran saturación de agua, estaba muy llena de agua y una vasilla completamente inundada. ¿Cómo estaba esta arcilla? La arcilla tapó completamente esta estructura y permitió que no le entrara oxígeno, lo que favoreció su conservación. Pero como nosotros la destapamos, pues ya le empezó a entrar oxígeno. Entonces, desde el día 1 era necesario generar todas las medidas de conservación necesarias, porque cuando ya le entra oxígeno, se empieza a descomponer. Eso es como cuando uno destapa una botella de vino, que uno la destapa y ya se empieza a oxidar. Entonces, si uno no se la toma, ya se daña. Pasa exactamente lo mismo. Entonces, teníamos que hacer, pues, primero una labor de limpieza, mantenerla en las mismas condiciones de humedad, es decir, con un 100% de humedad relativa, en una especie de cámara medioambiental para que la humedad quedara contenida dentro de esa pequeña cámara y la estera mantenga esos mismos niveles de humedad de forma permanente, porque de lo contrario pues se descompone. Otro agente que también empezó a preocuparnos, pues ya fue la presencia de hongos, de otros agentes biológicos que la atajaron, pues porque cuando estaba ya enterradita pues no le pasaba nada, estaba intacta, pero pues ya cuando sale al aire libre, esos hongos están presentes constantemente en el ambiente. Entonces, pues como ya está en un ambiente húmedo, es un ambiente súper propicio para cualquier tipo de hongos. Entonces empezamos también como en el proceso de identificar qué tipo de hongos, cuáles eran los mejores biocidas para eliminarlos, pero que no afectaran la estructura del componente principal de la estera, y luego su limpieza mecánica, porque como está contenida, tiene un montón de arcilla, de tierra. Esa arcilla, si se seca, pues se contrae, si se humedece, se expande, entonces eso genera cierto movimiento, ciertas contracciones y estrés que le genera
a la estructura y pues eso puede llegar a ocasionar que se vayan rompiendo las fibras. Entonces, ese ha sido básicamente el proceso que hemos llevado durante todo este año, su limpieza, identificar si es una sola cap, digamos cómo está compuesta a nivel técnico, tecnológico, cómo está tejida, de qué tipo de fibra es, y en eso hemos estado este año. Yo quiero una pregunta, perdón. Cuando ustedes descubren, cuando encuentran el terreno que está a la parte, que empieza a observar este tipo de textura que encontraron en el me imagino, de cuánto tiempo transcurre de ahí a poder hacer oficinas de transportarlo para llevarlo a donde lo llevaron, y hoy es lo que ya han trabajado el año en el laboratorio, me imagino. Pero ¿cuánto tiempo fue? Porque si se descomponía, tenía que actuar rápidamente. Vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá, pero yo quiero, antes de eso, que me parece que es una pregunta supremamente importante, una serie de preguntas, porque es el recorrido desde que se encontró hasta hoy. Yo quiero preguntarle primero a Nata, en su experiencia en museos, en su experiencia curando y en la experiencia que ha tenido con muchas colecciones de muchas partes de Colombia, ¿qué tan común es esto? No, entonces, cero común, cero común. Pero antes de responder, bueno, gracias a todas las personas que están acá acompañándonos, al Museo por su invitación, a Luisa, a Nicolás por estar acá. Es poco común por todas las razones por las que ya explicó Luisa, pero si vemos como la arqueología en Colombia y podemos como identificar cosas similares a esto, a mí solamente se me ocurre la madera Calima. Entonces hay una región arqueológica que es la región Calima, que esto es como lo que hoy sería el Valle del Cauca, para ubicarnos más o menos geográficamente, en donde han existido o existieron, porque esto ya fue hace muchos años, no sé si haya pasado algo reciente, donde en tumbas llenas de agua se preservaron sarcófagos que se utilizaron, digamos, en el periodo más tardío de esas sociedades. Y sucedió exactamente por las mismas razones que está explicando Luisa, porque cuando está lleno de agua, pues no entra el oxígeno y ya empiezan como todos los procesos de degradación. Sería lo único que a veces me ocurriría que se podría comparar por la materialidad, porque al ser elementos orgánicos pues son biodegradables, ¿no? Entonces la cerámica perdura pues porque esa vaina va a durar por siempre, la piedra pues también, no sé, las semillas, los macrorestos, acá ya empezamos como en un camino complejo. Y si yo pienso en colecciones arqueológicas de Colombia donde hayan textiles o tejidos similares, no se me ocurre ninguno. En el Museo Nacional, bueno, en realidad en el ICANN, en la colección del ICANN, que es con la que trabajamos en el Museo Nacional, hay textiles, pero todos son peruanos. Hay un paraguayo. Ustedes vieron que había una profe que salió en el video, que es Marian Cardal, que es como una de las mujeres pioneras de la arqueología y es como admirada por todos los arqueólogos en Colombia. Ella es una dura y ella mencionaba que es muy raro que este tipo de hallazgos sucedan en sitios distintos a cuevas. En la región de lo que sería hoy los Santanderes, donde hay muchas cuevas, es donde más se ha podido encontrar, por ejemplo, textiles. No iguales a estos, sino tejidos de algodón, digamos, con otro tipo de materialidad, pero que igual son tejidos. Y claro, las cuevas también tienen unas particularidades medioambientales que no es lo mismo que lo vemos acá, ¿no? No sé si eso responde tu pregunta, estoy haciendo un barrido así rapidísimo para... Sí, pues es único, mejor dicho, eso es lo que nos convocó hoy acá. Sí, quería pues que Nata nos contara esto porque cuando el grupo de Energía de Bogotá pues me invitó, pues me contaron sobre esta cosa y las necesidades que tenían. Empezamos con otros colegas a averiguar un poco. Ahí fue que empezamos a preguntarle a Mariana precisamente y al Museo del Oro cómo podíamos hacer para la conservación de esto. Así fue que el grupo de Energía de Bogotá llegó a Catalina Hernández, que es la conservadora,
Y debo decir, esto básicamente fue una sorpresa para todo el mundo. Como nunca se ha encontrado nadie tenía experiencia, entonces fue unos retos muy grandes. Lo que estaba explicando Luis hace un momento sobre la contracción y la expansión, la humedad, hacía parte son como pequeños experimentos que haya que ir haciendo. Y para esto el NASA buscó artesanos que hicieran en este momento tejidos de fibras similares o que se pensara que fueran similares, pero también buscó biólogos, pero también buscó químicos, pero también buscó paleontólogos, pero también buscó otros arqueólogos que dieran opiniones, o que pensaran en general cómo eran estos hallazgos. Y ya se han hecho algunos análisis específicos que permiten entender, por ejemplo, la temporalidad, o que permiten entender un poco más que hay adentro, radiografías, tags. Entonces, un poco le va a preguntar a Luis ahora que nos cuente un poco sobre ese recorrido de una cantidad de disciplinas que se juntaron para analizar la estera, y que en la mayoría de los casos de la investigación de arqueología preventiva no se presentan. Pues entonces también es importante resaltar el esfuerzo muy interesante que ha hecho el Grupo de Energía de Bogotá de traer diferentes expertos para que analicen. Muchos de ellos además han sido voluntarios en buscar soluciones y en plantear problemas para que tengamos una idea mejor sobre lo que pasa aquí. Entonces, gustaría que nos tocara un poco de ellos. Sí, ciertamente, como es precisamente un objeto tan único, y nos tocaba básicamente ensayar y experimentar qué hacer con ella. No sé si de pronto vas a poner la presentación y les mostramos unos fotos justo de cómo fue que se extrajo del contexto arqueológico para responder tu pregunta, y de cómo fue, digamos, desde ese primer día hasta hoy. Desde el PowerPoint. Sí, PowerPoint. Ok. Cuando la estera se identificó en campo, pues digamos lo primero que se vio fue como esa textura extraña, por decirlo de alguna manera. Todo el suelo que se extrae cuando se excava se pasa por un tamiz, por una zaranda. Para ver qué va. Exacto, porque a veces, digamos, cosas que sí son comunes, cuentas de collar, pequeñas herramientas líticas, volantes de uso, torteros, digamos que cosas que sí son comunes. ¿Y a cuánto Entonces, cuando llegamos a 1,70 de profundidad fue que se encontró la estera, y ahí empezamos a ver. ¿Siempre 1,70? No, los arqueólogos excavamos hasta que deja de salir material. Entonces, cuando llegamos a todavía seguía saliendo cerámica. De hecho, dejó de salir material a una profundidad de 2,50. O sea, debajo de la estera seguían saliendo cosas. Entonces, cuando encontramos la estera, pues ahí fue que empezó a salir la textura y dijimos, quieticos ahí, porque aquí hay una cosa bien particular. Entonces se dejó quieto, se le volvió a poner un poquito de tercilla para que mantuviera como ese mismo entorno donde estaba al principio, y se identificó más cuáles eran los límites, hasta dónde llegaba ese objeto esposa. Ahí fue que se identificó que tenía más o menos digamos, en ese momento como unos 70 de largo, sí, y unos 70 centímetros de ancho. Que la fuerza pasa. Escribe bien. Ponía con el video su volumen, que balanzando también manejo. Y lo que hicimos fue como se identificó más o menos la forma, y se sacó en bloque. Es decir, cogimos el gran pedazo de tierra y se le dejó como un ancho más de ese pedazo de tierra para no afectarla, y luego se envolvió en una gran cantidad de plástico. Luego se le puso un pedazo de madera, pues para
darle con textura, pues, que no se fuera a despedazar. Y se le puso una lámina metálica por debajo. Desde el momento en el que se encontró, en las siguientes 2 semanas, toda esta tarea se hizo para lograrle poderla luego sacar en bloque, porque sabíamos que iba a implicar una gran cantidad de esfuerzo y tiempo que no se podía hacer en campo, desde luego. Tenía que ser un ambiente controlado, donde pudiéramos controlar temperatura, humedad, luz, y pues Zipaquirá todos los días no iba a ser el escenario. Que es justamente esto que se ve aquí en el video. Se rodeó como todo el bloque de tierra, de plástico, textil y la lámina metálica por debajo para poderla transportar. De ahí se llevó al taller de la conservadora Catalina Hernández, quien es la que ha estado encargada de todo el proceso de conservación. Ella es experta en textiles, digamos más textiles clásicos como la ropa, las mantas, pero pues claramente no hay nadie experto en esta clase de textiles. De esteras. Entonces, pues como es tan único, de ahí empezamos a ver qué clase de cosa es esta. Pues porque si bien podemos creer que puede ser un estera, como a lo que más le parece, que durante mucho tiempo ha sido como de los objetos en donde se ponen en las camas para no acostarse, que pues se usaban y que son hechas en junco, es donde la gente en el campo hasta hace muy poco, aún hay muchos lugares en donde se peligra para este fin, pues se nos parecía eso. Claro que las esteras de hoy día son como líneas de juncos entretejidas con fique o con cabuya, y son como líneas paralelas de juncos. Esta son más bien como fibras entretejidas. Entonces, la técnica de tejido es distinta, más parecida a un canasto o a los tapetes que serían de las mismas fibras que hacen los canastos. Pero entonces, para poder saber de qué fibra es, cómo combatimos los hongos que empezaron a salir al principio, de qué año es, entonces empezamos a llamar con el químico, cómo hacemos las pruebas para los hongos, qué clase de biocida nos puede servir, biólogos, herbolarios, diferentes, todo tipo de expertos en conservación, pues porque, pues, como que sí, Catalina es experta en textiles, pero pues ciertamente esta es una novedad, entonces necesitamos como el apoyo de varios, porque digamos en muchos sentidos se parece más a la madera en términos de conservación y de cómo ella se comporta en el ambiente húmedo, se parece más a la madera. Entonces ahí también recurrimos a esos expertos, y de ahí entonces empezó a salir, por ejemplo, el protocolo no es desinfección, sino de la agente biocida, de cómo hacer el proceso de cada cuánto colocar este agente, cómo identificarlos y saber cuál tipo de biocida le funcionaba mejor. Y entonces hoy día ya tenemos un protocolo más claro en donde este tipo de biocida le sirve a estos hongos, este otro le sirve a estos otros hongos, y se aplica cada 20 días por medio de la aspersión y del humidificador, por ejemplo. Eso también nos ha servido para saber que en algún momento se pudo bajar la humedad, pero con la presencia de este montón de arcilla, nos toca, mientras lo terminamos de limpiar, mantenerla todavía en un 100%. Y eso ha sido también parte como de la experimentación. Hemos llamado a todo tipo de arqueólogos a ver qué se les ocurre, porque también hay una parte fundamental del proceso arqueológico que es la interpretación y saber esto para qué fue usado, sobre todo porque se encontró en un contexto que es digamos muy normal en términos arqueológicos, que es donde hay un montón de cerámica.
No es una laguna, no es una cueva, no es un lugar de pagamento, no es, digamos, un contexto que uno tradicionalmente llamaría ritual. No, para nada. Entonces, hay que empezar a imaginarnos y analizar como todo el contexto y todos los datos que tenemos para saber eso para qué pudo haber sido usado, y es una tarea en la que todavía estamos. Entonces, básicamente la estera llegó a su lugar en el laboratorio en abril del año pasado, y desde ese momento hasta hoy está en nuestro proceso, pues terminó siendo un bloque gigantesco de tierra que tocó retirarla completa, y pues hoy día ya es este elemento ya muchísimo más grande, sin tierra. Todavía hay que retirarlo porque era una sola estera que estaba como de este anchor. Entonces en ese momento pues se le hicieron unos rayos X para saber, por ejemplo, si tenía pues elementos orfebres u otro tipo de metales. Afortunadamente no los tenía, lo que también nos genera los interrogantes. Y luego se le hizo una tomografía axial computarizada, pues porque estaba esta capa ahí en la mitad, y pues como para empezar a levantar la mano, no, mejor no. Primero algo que nos permitiera verla sin intervenirla mucho, para ver qué contenía allí, y pues vimos que mucho de lo que tenía en la mitad era suelo, tierra, pero también tenía ahí un objeto como redondo, como raro. Bueno, lo dejamos ahí. Y de eso se hizo en mayo de este año, y de ese momento acá se ha empezado a eliminar esa tierra que estaba en el interior, y ya identificamos que esa cosa que tenía adentro era o es algo parecido a lo que nosotros hoy llamaríamos un totomo. Estamos pues ahora tenemos el otro desafío de conservar el posible totumo y saber que efectivamente sea un totumo o no, y en eso estamos en este momento. ¿Y cuánto tiempo vas sobre el hallazgo fue en marzo del año pasado. Llegó al laboratorio de conservación en abril, y sigue en el laboratorio hasta que siga su disposición final en tenencia, de lo que ya hablaremos ahora. Y también parte de esos análisis que se han hecho ha sido el análisis de radiocarbono. No sé si estén todos familiarizados con lo que ello significa. Nosotros todos estamos hechos de moléculas de carbono, todos los seres vivos del planeta, y cuando nosotros nos morimos, ese carbono se empieza a desintegrar, pero se desintegra a una tasa de tiempo constante. Así podemos saber cuánto tiempo ha pasado desde que uno se murió hasta que perdió todo su carbono. Y así que con esta prueba ya sabemos que la esfera tiene 700 años, que fue elaborada entre el 1350 y 1405, que corresponde a un periodo que los arqueólogos llamamos como muesca tardía. Este periodo, digamos, para los arqueólogos, como el momento en el que básicamente los españoles conocieron a los muiscas que vivían en la sabana de Bogotá. Como esa sociedad que ellos encontraron es la que conocemos como los muiscas del periodo tardío. Por allí alguien tenía una pregunta. Sí, teníamos la duda de precisamente que ustedes lograron encontrar alguna de las piezas, ¿verdad? En algún momento de la situación aparecía en la presentación, aparece algo que por algo eléctrico, es que ustedes logran como encontrar las piezas, pero precisamente realmente no entendemos cómo. No, mira, lo que decía ahora Luisa es en cualquier proyecto, en cualquier tipo de actividad que se realice en Colombia que requiera licenciamiento ambiental, o sea, una licencia ambiental, que las carreteras, los oleoductos, las líneas de transmisión, los pozos petroleros, gas, minas, hay una infinidad de cosas.
necesitan hacer un programa de arqueología preventiva. El programa de arqueología preventiva es que busca en esos lugares donde se va a desarrollar el proyecto, hace una evaluación del terreno y hace unos pequeños sondeos, o sea, unos huequitos en la tierra, y va evaluando dónde va encontrando mayor o menor potencial arqueológico, pues más o menos hallazgos. Esto se realiza por varias cosas. En la Constitución del 91 se aclara en el artículo 71 y 72, 71 y 72. Perdón, debería saber eso. Que Colombia tiene potencial arqueológico y que es obligación de quienes vayan a hacer cualquiera de estas actividades determinar ese potencial y proteger ese patrimonio arqueológico. ¿Por qué? Porque el patrimonio arqueológico se considera como un elemento constitutivo de la identidad colombiana. Entonces, el patrimonio arqueológico, todos estos objetos y muchos más, pertenecen a la nación, o sea, no es a quien los encuentre, no es a quien los tenga en su casa o en su museo, sino que pertenecen a la nación, o sea, a todas las personas que habitamos este país y que hacemos parte de personas naturales y jurídicas. Es importante que las personas son naturales y jurídicas de este país. Y el patrimonio arqueológico además es inalienable, inembargable, imprescriptible, o sea, usted no lo puede dejar en prenda, usted no lo puede comprar y nunca deja de ser de la nación. Eso es derecho. El patrimonio es propiedad, no solamente el objeto es propiedad, se llama ser. Y la información también debería ser referente a esta historia. Entonces, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta como sobre cuál es el futuro de esta pieza arqueológica, es decir, yo entiendo que hay unos protocolos de conservación que deben seguirse, pero ¿qué se piensa hacer con esta pieza arqueológica? ¿Qué personas tan impacientes todos ustedes? A mí me gustaría decir algo con respecto a lo que está diciendo Luisa y vamos a pasar a ese tema. Estuve en varias reuniones con militares, ustedes expertos, y hay mucha especulación, sobre todo en Colombia. Hay una persona que se ha dedicado mucho a estudiar los textiles en general y los canastos, Beatriz de Nero. Y para Beatriz, las especies particulares que se han utilizado para desarrollar estas son X, no me voy a poner a hablar de especies, pero no son cúmulos. Y una de las cosas que nos hablaba sobre eso es la naturaleza misma de la planta que se utilizó para desarrollarlo, y eso es una pregunta interesante porque nos lleva a varias cosas. Esa planta crecía por ahí, ¿o no? ¿Se la tuvieron que traer de otro lado? ¿Es local o no es local? ¿Cuál es el proceso que tienen que hacer para poderla convertir en giras lineales, pues para estirarla, que se puedan hacer eso? Pues que le pueda hacer ese efecto. Segundo, otra cosa que es interesante es que cuando fue Mariana nos decía, esta forma de tejido ya no se hace, y lo confirmaron los artesanos y las artesanas tejedoras que invitaron. Esa forma de tejido en espina de pescado no es común en Colombia ya. Se realiza un poco en la costa norte, pero aquí en la sabana no hay, ni siquiera para el tejido de canastos. Entonces es muy particular. Y por otro lado, hablando con yo era arqueólogo de plantas, entonces cuando me contaron las Era Pérez. No sé. No miro nada en el microscopio de pronto. Pero entonces cuando me contaron que había un totumo, que es como la interpretación porque se ve una cáscara de ese tipo de cosas, los totumos no crecen a esta altura. No hay ni un totumo en la sabana botada. Sí, no. No, los totumos crecen de 1600 metros para abajo, hasta el bosque húmedo tropical, o sea, hasta cero, pues por decirlo así. Entonces, si es un totumo, lo trajeron. Pero puede haber otras alternativas que no sea un totumo, porque aquí crecen calabazas. ¿Cierto? Dos especies particulares de calabazas son nativas del trópico, bueno, muchas especies son nativas del trópico americano, pero sospechamos que hay 2 especies de calabazas que fueron domesticadas en Colombia. Entonces, pues, hace mucho más tiempo, pero entonces eso empieza uno a tener muchas preguntas. Hace mucho tiempo en un sitio amazónico que se llama Peña Roja, encontraron calabazas que tienen como 9000 años
pero resulta que por el régimen de humedad que pasa en ese lugar, las semillas, o que pasaban de tiempo, las semillas de calabaza no crecerían, no eran viables. O sea que esas calabazas hace 9.000 años se las estaban llevando para el Amazonas. Entonces ese tipo de preguntas nos ayuda a entender cómo es la dinámica social, porque es que a los arqueólogos no nos importan los objetos como nos importa el comportamiento humano en el pasado. Pero entender el comportamiento humano del pasado o inventarse el comportamiento humano del pasado es muy difícil, uno puede llegar a ciertas cosas, pero por ejemplo, cuando nosotros decimos que es un objeto ritual de un tiempo que no conocemos a nadie que nos cuente algo, que estamos haciendo una especulación informada. No es necesario, eso es importante que cuando visitemos museos y veamos lo que se está contando en el museo, como buenos ciudadanos nos pongamos en duda lo que nos están contando. Es muy importante mantener esas dudas, porque hay una novela que se llama El Intermediario, de un tipo que se llama J.P. Hartley, y la primera oración no es de arqueología, es una novela súper buena, se la recomiendo. La primera oración dice: el pasado es otro país, allá hacían las cosas diferentes. Y eso es lo que nos enfrentamos nosotros en la interpretación arqueológica todos los días. Entonces, buscar diferentes disciplinas, buscar a los artesanos que hacen textiles hoy en día, buscar biólogos, buscar químicos, nos ayuda no solamente a preservar el bien, sino a entender cosas sobre el pasado desde otras disciplinas. La arqueología es como una pescadora de información entre disciplinas, utiliza físicos, pues esos análisis de carbono 14 son muy particulares. Eso necesita un acelerador espectral de masas. El señor que se lo ganó, se ganó el premio, pues que lo ganó, que lo inventó, se ganó el premio Nobel de Física en 1950. Pues hay una serie de procesos técnicos que utilizamos que nos permiten hacer interpretación que no pertenecen a nuestra disciplina. Nosotros excavamos, contamos e interpretamos, más o menos, pero buscamos análisis de muchas otras disciplinas que nos ayuden a entender el pasado. Y eso me parece muy rescatable de este proyecto, porque todos estos análisis van a permitir que cuando la pieza llegue al Museo Nacional se tenga mucha más información, no solo sobre el contexto, no solo sobre lo que has pasado en el pasado, sobre ella, porque no es solamente el objeto, como lo decía Luisa, está en una relación con otros objetos que no es lo que nos imaginaría, porque lo primero que todo el mundo dijo: ay, es una estela, entonces es un ritual, y la gente se arrodillaba ahí, y es como, no, está en un piso, pues una cosa llena de pedazos de cerámica que no sé si han podido armar alguno, pues, pero es como pues como si fuera. Sí, justamente de lo que estaba mencionando Nicolás, lo primero que pensaron muchos arqueólogos, y ustedes recordarán la bolsa muisca, ¿no? Este objeto de orfebrería que está en el Museo del Oro, en donde estaban todos estos personajes sobre una vasca que es de paja. Exacto. Varios investigadores digamos, le apuntan a que la superficie en donde están estos personajes era una estera, y algunas crónicas mencionan que estas ceremonias ocurrían sobre unas esteras, pero pues esta estera no está ni en una laguna, ni en una cueva, ni con personajes, ni con orfebrería. Entonces, pues si se usó para eso, no lo sabemos si no terminó allí. A diferencia de eso, están debajo de cerca de 540.000 fragmentos cerámicos, una sola vasija completa que es de este tamaño, es crítica, y cerca de 1.000 herramientas líticas o los pedacitos que quedaron de hacer esas herramientas, y un conjunto de huellas en el suelo que los arqueólogos llamamos huellas de pozo, porque las casas que hacían los indígenas normalmente se hacían de materiales perecederos, postes de madera, techos de paja y otras cosas que no sabemos, porque como se descomponen, pues no las conocemos. Entonces, por lo menos sabemos que estaban en un contexto doméstico, es decir, donde alguna vez hubo una vivienda. Y como todo esto ocurrió en un mismo periodo,
que les contaba que era el Muisca Tardío, el Muisca Tardío tiene cerca de 300 años, desde el 1300 al 1600. Es decir, una casa que estuvo hecha, ocupada, usada, habitada durante 300 años. Sabemos que la Esther estaba en esta clase de contexto. Ahora, los tipos de usos, bueno, vamos a empezar a especular sobre ellos, pero primero, ¿dónde va a quedar? No lo está haciendo. Se escucha bien padre. Sí, sí. Bueno, bien. En igual de status, gracias. Como decía su merced, para el arqueólogo el interés está más que el objeto, está en el contexto social y territorial. Entonces, lo que me llama la atención, pues yo llegué un poquito tarde, no vi el video que hicieron, que consideraron al principio, pero lo repitan. Pero me saltan muchas dudas. Se llama el azar, se llama la comunidad, ¿cómo es el sitio? El sitio donde se encontró es en Zipaquirá, pero en la empresa que es parte de la que del Grupo de Energía Bogotá, que está haciendo el proyecto de infraestructura y por la razón por la que encontramos. Ya entiendo. Bueno, entonces la pregunta es, pues que más que el objeto, pues maravilloso que hayan encontrado ese ente que cause tanta fascinación, pero yo si fuera arqueólogo, pues realmente lo que estaría más interesado es saber si hay más, porque solamente era una excavación y seguramente no solamente era una casa, seguramente eran varias casas. Entonces no hay expectativas de seguir excavando, no tienen la ilusión de encontrar más piezas que den uso de tantas incógnitas que hay sobre esta estera. Muchas gracias. El material cerámico que encontraron, el reloj 14 coincide con el de la Esther. Eso es más fácil y sigo con. A la Esther se hicieron 3 pruebas de radiocarbono, las 3 coinciden con este momento. A la cerámica, como la cerámica misma para datarla requiere otro tipo de pruebas y son demasiadas piezas cerámicas para datarlas todas. Lo que uno hace con la cerámica pues es clasificarla de acuerdo con la tecnología y sus características físicas. Digamos que ya han habido como 100 años de investigación en la sabana para más o menos conocer como el periodo en el que se hizo una gran parte de la cerámica. Además, Zipaquirá es un sitio, es un área que ha sido extensamente estudiada por otros investigadores. Entonces lo que uno hace es como observarla en sus características físicas y los tipos cerámicos, esta cronología que se llama cronología relativa que obtenemos de la cerámica, sí coincide con el periodo Muisca Tardío. Entonces sí sabemos que todo el contexto es de este mismo conjunto de 300 años. Ahora, con respecto a continuar con las excavaciones, como esta es una investigación que se está haciendo en el marco de un programa de arqueología preventiva, es decir, gracias a que se están haciendo unas torres de transmisión eléctrica, eso también nos pone unos límites, porque pues, ocurre esa función del proyecto de infraestructura. Entonces, nosotros estamos limitados a excavar en las áreas que se van a intervenir por el proyecto de infraestructura, es decir, donde se va a hacer la torre y en las patas, en los lugares donde van a poner las patas de la torre. En este caso nosotros hicimos otras 2 excavaciones como esa, es decir, esas donde van a poner una de las patas de la torre y son 4. Entonces se hicieron otras 2. La cuarta es ya en un lugar que está muy inundado, muy saturado de agua porque le cae como toda el agua de la escorrentía. Y ahí pues todo ese conjunto de materiales también hace parte del contexto, pero pues ese es como nuestro límite, hasta ahí podemos llegar. También es cierto que no necesariamente todos los sitios arqueológicos se tienen que excavar completos, pues por un lado hay que dejarle algo a los arqueólogos futuros y
también es cierto que pues deben haber unas áreas de protección, es decir, no necesariamente podemos excavar absolutamente todo. Nosotros abrimos como pequeñas ventanas al pasado y estas pequeñas ventanas son necesarias de excavación. Entonces ya tenemos un pedacito de ese momento en el pasado y pues ahí quedará como el resto. Yo creo que es importante aclarar en este punto, y con lo último que dijo Luisa, es que la excavación arqueológica es destructiva. Cuando uno excava un sitio ya lo dañó. O sea, por eso hay que tener todos los cuidados que hay que tener para excavarlo, por eso hay que ser muy metódico con lo que se está haciendo, porque el proceso de excavación mismo es destructivo con las evidencias del pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y por eso dibujos, fotos, muestras, una cantidad de cosas que se hacen y se excava de forma pues de nivelcitos, de pedacitos muy pequeñitos, buscando que la mayor cantidad de información se recoja en cada momento. Y eso hace que los arqueólogos busquemos la mínima intervención posible todas las veces. Entonces, en el caso de estas torres, por ejemplo, que tienen 4 patas, pues sí, hay diferentes formas de construirlas, se busca que el espacio máximo sea la pata de la torre, e incluso si es un sitio mucho más grande, se busca que el espacio máximo sea la pata de la torre, porque la arqueología preventiva también tiene sus particularidades y tiene límites también en el tiempo. Nosotros, a pesar de las obligaciones legales que tiene cualquier empresa en este caso para desarrollar estas actividades, no se les puede exigir más allá de la norma, y la norma es rescatar y tener una información básica. En este caso, NASA está yéndose más pueblos de lo que pues es absolutamente necesario, pues. Y eso es una ventaja. También me gustaría aclarar que, por ejemplo, en las otras 2 excavaciones no se encontró ni una olla de pozo. Entonces, no sabemos si fue porque con el paso del tiempo se enmascaró, no sabemos pero no se encontró ningún otro tipo de evidencia como esa. También me parece importante resaltar que la Autoridad Nacional de ICANN ha estado al tanto desde el principio, pues es una interacción que lleva la experiencia todo el tiempo con ellos, y ellos conocen esto. Entonces también el ICANN puede tomar decisiones autónomas para hacer investigaciones en ese territorio como le correspondería, pues que es un poco más desde ese lado. Y también la vinculación de expertos de diferentes universidades, o por lo menos hacerles preguntas a los expertos, ha hecho que el Instituto de Ciencias, que la Nacional y los Andes les interese como hacerse preguntas sobre esto y probablemente hacer más investigaciones hacia el futuro. Entonces eso me parece que es importante, y excavar un sitio completo no garantiza que se tenga la información completa, pues, y excavar un sitio completo se debería demorar muchas décadas. Entonces suspenderíamos el proyecto de electrificación que es necesario para que las UCIs estén prendidas. Entonces hay que balancear ese tipo de cosas. Voy a volver a lo que yo tengo como una pregunta por maestra Natalia. Pues tú eres experta en textiles, ¿cierto? ¿O sabes algo de textiles? ¿No? Entonces entendí mal. Pero digamos, o sea, nosotros tenemos en el Museo Arqueológico una colección bastante grande de piezas prehispánicas, entre esas pues muchísimos métricos y muchas piezas precolombinas. No tenemos tejidos, pues textiles, y sí tenemos textiles peruanos, por ejemplo. A mí me gustaría saber el por qué. Entiendo lo de los suelos ácidos y demás, pero como porque no existen en este momento como tantos textiles en Colombia, como si digamos hay cerámica o ricos o otros objetos, y pues sí, porque pasa eso. Porque sí en Perú. Sí, porque sí en Perú, pues sí, más que nada. Porque no es un desierto. Ok, entonces. Pues sí, entonces no hay humedad. Entonces las cosas se preservan, entonces se secan mucho más rápido de la cuenta, entonces se preservan. Pues en Perú hay momificaciones al aire libre. Aquí no. Porque aquí hay el régimen de humedad de Colombia, de toda Colombia, inclusive de La Guajira. Sí. El desierto de La Guajira es más húmedo que cualquier desierto peruano. Ok. Entonces, nosotros estamos en la zona torrente tropical, con 2 océanos al lado y lado,
con 3 montañas que acumulan humedad encima y con los vientos alisios que se encajan entre los 2 valles interandinos grandes. Pues el régimen de humedad de Colombia es de los más, pues el Chocó es la cosa más húmeda que hay. Pues entonces nosotros tenemos una cosa, el Centro Oceanográfico Colombiano que queda en el Pacífico ha hecho muchas investigaciones sobre una cosa que se llama el jet de humedad del Pacífico. A nosotros nos llega, porque estamos en el extremo, pues porque estamos pasados por el Ecuador por la mitad, nos llega un pedazo de humedad que viene del Océano Pacífico gigante por un lado, y por el otro lado nos llega con todas las planillas que están desde la costa venezolana, pues hacia el oriente de acá no hay ni una montaña, es plano. Entonces nos llega toda la humedad que viene del Atlántico y se acumula en todo nuestro país mediático. Entonces es por eso, perdón que me entiende de pedazo, pero es por las preservación arqueológica es casual, pues, o sea, tiene unas causas, pero es casual. Usted se tiene que morir en el lugar que se preserva, si no se va a preservar, o lo tiene que enterrar de ciertas formas para que pase eso. En este caso, esa estela se tuvo que saturar de agua muy rápido para que no se pudriera. Y ese es el tipo de cosas que pasan. Los navíos que se encuentran, hay unos navíos que tienen 2700 años en el Mar Negro, es porque están hundidos en el Mar Negro. Es porque no hay condiciones de oxígeno para que pase eso. Entonces, las condiciones de nuestro territorio hace que la preservación de materiales orgánicos sea muy difícil, muy escasa. Por eso, básicamente, todos los textiles que tenemos son de Cuevas de Santander, que no solamente las cuevas tienen ambientes muy particulares, sino que Santander es muy seco, es de las partes más secas de Colombia. Exacto. Entonces, eso pasa. Vamos a pasar un pedazo que me gustaría preguntarle a Natalia 2 cosas. Primero, ¿por qué es importante para no solamente sobre porque es único, sino por qué más es importante para el Museo Nacional tener este objeto con dos cosas? Uno, los retos de conservación que exigen, pero también pensando en el interés que muestra el museo cada vez más por rescatar tradiciones de artesanos o de las formas como nosotros hemos producido materialidades en la historia y la prehistoria de Colombia. Entonces nos gustaría un poco que nos hablaras sobre esos 2 pedazos, el reto de conservación y el interés que hay por no el objeto, sino lo que nos cuentan los objetos sobre la sociedad. Gracias. Sí. Bueno, varias cosas. Todos los objetos son importantes. Claro, tiene unas particularidades y es que es único, como ya lo ha explicado muy bien Ibiza y Nicolás en su intervención. Pero uno de los retos que tiene el Museo Nacional, y no solo el Museo Nacional, sino la museología contemporánea y cómo los museos están repensando esas maneras de contar, sobre todo cosas que son tan complejas como el pasado, para generar un vínculo, para generar una empatía, para que quienes no son expertos digan, ay, yo me veo como ahí un poquito, o tal vez esto me recuerda a mis abuelos, o hayan conexiones que generen finalmente apropiación social y por ende protección de esa patrimonio. Entonces, en ese sentido, cuando en el museo, y esto es algo que venimos haciendo hace muchos años, pero pues voy a hablar de este caso, buscamos que esa exhibición de los objetos patrimoniales no solamente sea la apreciación estética de piezas tan bonitas como una cerámica finamente pintada, las piezas orfebres, etc., sino que eso nos hable del comportamiento humano, porque finalmente es lo que nos interesa a los arqueólogos, y porque en el Museo Nacional pues hay una misión, y es contar la nación, que es una misión muy ambiciosa y difícil, sobre todo porque esto pasó cuando no éramos una nación, pero finalmente es el mismo territorio que hoy es Colombia, el que llamamos Colombia. Entonces, presentar este tipo de objetos nos permite hablar de ese pasado, pero siempre buscamos relacionarlo con las prácticas de lo que podría asimilarse ahora. Entonces, en este caso es cómo las mujeres o las personas siguen tejiendo con este tipo de fibras en comunidades campesinas del altiplano Quindío-Boyacá, por dar un ejemplo cualquiera, porque así
es mucho más fácil para la cabeza, hasta de nosotros mismos, vincular un objeto con la actualidad. Si nosotros en el museo, en el MUSA o en cualquiera, solo presentáramos esta pieza así, pues yo creo que sería muy difícil que la gente se fuera con algo como, oigan, ¿y eso qué querrán decir de eso? ¿No? Pero si nosotros lo vinculamos con el presente, podemos hablar de técnicas, de tejido, de plantas que existían y que ya tal vez no existen, o que sí, y que se siguen utilizando. No sé, es decir, hay una infinidad de prácticas que se pueden explorar, prácticas sociales, fenómenos sociales, comportamiento humano a través de un objeto. Y es, contestando la pregunta que te hace un rato, y es el futuro de la pieza. Sí. Entonces lo que nosotros queremos hacer, obviamente es un trabajo colegiado entre toda la investigación que muy juiciosamente ha hecho el grupo de energía, como ya lo han señalado y lo han mostrado, y las capacidades que tiene el Museo Nacional para presentar una exposición dedicada a la estera, para contar todo esto de lo que hemos venido a hablar, ¿no? Y lo que esperamos que pase, que esto es algo en construcción, no solamente es la preservación del objeto, porque también un compromiso del museo, cuando tengamos la tenencia oficial, será preservarlo por los siglos de los siglos, amén, es que lo podamos vincular con las demás colecciones del museo, que podamos darle un lugar y que podamos contar de una manera muy sencilla cosas que son difíciles de hablar desde la arqueología. Y el moto, por lo menos de los años que yo llevo allí, es generemos empatía para que la gente como que se conecte de otra manera. Pero además eso implica unos retos, ¿no? Porque, como les han contado muy bien Luisa y Nicolás, una cosa es un pedazo de cerámica que se puede quedar en esa esquina y eso no le pasa nada, y menos en Bogotá, donde hace frío y no, la humedad no es tan alta, etcétera, etcétera, a un elemento tan supremamente delicado. Entonces, parte del proyecto en el que estamos trabajando actualmente es crear una unidad de almacenamiento / vitrina que sirva para que la estera esté allí, pero que cuando la expongamos esté en las mejores condiciones para ser expuesta y la tengamos que manipular lo menos posible, y que cuando esté guardada pues esté en las condiciones de almacenamiento oportunas y necesarias para eso. Y esto es construir una cosa que no hemos hecho nunca, ¿no? Y es que sirva para esa doble vía, para cuando esté en la reserva, pero también para cuando esté expuesta. Pero eso implica pensarse en los retos no solamente desde la conservación, sino desde la museografía. Y es bueno, como hacemos una unidad de almacenamiento / vitrina, pero que sea bonita, ¿no? Que le permita ver a la gente desde diferentes ángulos, pero que a los conservadores les permita darle la vuelta. Entonces hay que desarrollar una tecnología para la vitrina específica que va a almacenar la pieza. Entonces, y aquí ya es como la segunda etapa de ese llamado a otras profesiones y a otros colegas que nos puedan aportar, ¿no? Entonces, si bien en las excavaciones se consultaron a los científicos duros, digamos, ¿no? Físicos, químicos, biólogos, etcétera, para aportar, ahora tenemos que pensar en los diseñadores, en los proveedores del vidrio súper especializado, en los de la madera no sé qué, en los conservadores, por supuesto, que son nuestros amigos fieles en los museos, para poder desarrollar todos estos elementos, y estos con una planeación gigantesca para que cuando ustedes vayan al museo o se encuentren aquí en el museo cualquier exposición, sepan que detrás hay un equipo enorme de gente que trabajó para que ustedes vean la pieza ahí, linda, con la información que va a contar. Y eso es un reto, pero al museo le interesa, como le interesan todas las piezas,